La ecología de Dune, por Frank Herbert. Más allá de un punto crítico, los grados de libertad en un espacio finito disminuyen a medida que se incrementa el número. Esto resulta válido tanto para los hombres en un espacio finito de un ecosistema planetario, como para las moléculas de gas en una redoma sellada. La cuestión, para los seres vivos, no es saber cuántos de ellos podrán sobrevivir dentro del sistema, sino qué tipo de existencia será posible para aquellos que sobrevivan. Pardot Keynes, primer planetólogo de Arrakis. El efecto que causa Arrakis en la mente del recién llegado es usualmente el de una tierra estéril y absolutamente desolada. El extranjero piensa inmediatamente que allí nada puede crecer o sobrevivir al aire libre, y que realmente es una tierra yerma que nunca ha conocido la fertilidad y nunca la conocerá. Para Pardot Keynes, sin embargo, el planeta no era más que una expresión de energía, una máquina movida por el sol. Solo necesitaba ser reestructurada de modo que respondiera a las necesidades de los seres humanos. Su mente fue atraída inmediatamente hacia la población humana que se movía libremente por la superficie del planeta, los Fremen. ¡Qué desafío! ¿Y qué herramienta representaban? Los Fremen, una fuerza ecológica y geológica de un potencial ilimitado. Bajo muchos aspectos, Pardot Keynes era un hombre simple y directo. ¿Uno necesita escapar a las restricciones Harkonnen? Excelente. Entonces uno se casa con una mujer Fremen. Y cuando ella le da un hijo, uno empieza con él, con Liet Kynes y con los niños, a enseñarles las bases de la ecología, creando un nuevo lenguaje con símbolos que preparen la mente para manipular todo un paisaje, su clima, sus límites estacionales, y que finalmente superen todos los conceptos de fuerza para alcanzar una clara conciencia de la idea de orden. Existe una armonía interior de movimiento y equilibrio en todos los planetas adaptados al hombre, decía Keynes. Uno puede ver esta armonía en un efecto dinámico estabilizador, esencial a todas las formas de vida. Su función es simple: crear y mantener esquemas coordinados más y más diversificados. Es la propia vida que aumenta la capacidad de un sistema cerrado para sustentar esa vida. La vida, es decir, toda la vida en completo, se halla al servicio de la vida. Los alimentos necesarios para la vida son creados por la misma vida, cada vez en mayor abundancia, a medida que se incrementa la diversificación de esta vida. Todo paisaje se vuelve vivo, se producen relaciones y relaciones dentro de estas relaciones. Así era Pardot Keynes cuando enseñaba en clases de las cavernas del Siege. Pero antes de estas lecciones, de todos modos, había tenido que convencer a los Fremen. Para comprender cómo fue posible esto, hay que conocer antes con qué increíble tenacidad e inocencia afrontaba todos los problemas. Él no era ingenuo, simplemente apuntaba directamente a lo que quería conseguir. Estaba explorando el territorio de Arrakis a bordo de un vehículo monoplaza durante un tórrido atardecer, cuando fue testigo de una asedia deplorable. 6 mercenarios Harkonnen, provistos de escudos y completamente armados, habían sorprendido a 3 jóvenes Fremen al abierto tras la muralla escudo, cerca del poblado del Saco del Viento. Para Keynes, parecía eso más bien una lucha irreal, sin la menor trascendencia, hasta que se dio cuenta de que los Harkonnen pretendían matar a los Fremen. Uno de los jóvenes había caído ya, con una arteria seccionada, mientras 2 de los mercenarios estaban fuera de combate. Pero aún había 4 hombres armados frente a 2 jóvenes imberbes. Keynes no era valeroso, simplemente era resuelto y precavido. Porque los Harkonnen estaban matando Fremen. Estaban destruyendo las herramientas con las que pretendía remodelar el planeta. Activó su propio escudo, se lanzó a la lucha
y derribó a 2 Harkonnen antes de que estos supieran que él los estaba atacando por la espalda. Esquivó la espada de uno de ellos y le seccionó la garganta con un limpio corte, dejando a un único sicario que quedaba en manos de los jóvenes Fremen, dirigiendo su atención a salvar al que estaba en el suelo. Y consiguió salvarlo, justo en el momento que era abatido el 6º Harkonnen. Y fue entonces cuando se complicaron las cosas. Los Fremen no sabían qué hacer con Keynes. Por supuesto, sabían quién era. Nadie llegaba a Arrakis sin un completo dossier relativo a su persona, y que éste no llegara a los baluartes Fremen. Lo conocían, era un servidor imperial. Pero había matado a Harkonnen. Si hubiesen sido adultos, se hubieran limitado a alzarse de hombros mientras enviaban su sombra a reunirse con la de los 6 hombres muertos en el terreno. Pero aquellos Fremen eran jóvenes inexpertos y sabían tan solo que habían contraído una vital obligación con aquel servidor imperial. Keynes estaba 2 días más tarde en un siege que habría dominado el paso del viento. Para él, todo aquello era natural. Habló de los Fremen, del agua, de las dunas ancladas de hierba, de las palmeras cargadas con dátiles, los Quanats corriendo al aire libre a través del desierto. Habló y habló, y ni siquiera se dio cuenta del debate que se producía a su alrededor. ¿Qué hay que hacer con este loco? Ahora conoce la situación de un siege importante. ¿Qué hacer? ¿Y cómo interpretar esas palabras hablando de Arrakis como un paraíso? Son tan solo palabras, y ahora sabe demasiado. Pero ha matado a Harkonnen. ¿Y la carga de agua? ¿Desde cuándo le debemos algo al Imperio? Ha matado a Harkonnen. Cualquiera puede hacer eso. Incluso yo los he matado. Pero, ¿y su hablar de la fertilización de Arrakis? Muy sencillo. ¿Dónde está el agua para ello? Dice que está aquí. Y ha salvado a 3 de los nuestros. Ha salvado a 3 idiotas que se habían cruzado en el camino de los Harkonnen. Y ha visto a los Kree. La necesaria decisión fue conocida muchas horas antes de que fuera pronunciada. El Tao de un Siege dice a sus miembros lo que deben hacer, incluso las más brutales necesidades. Fue enviado un guerrero experto con un cuchillo consagrado para realizar esa tarea. 2 maestros de agua lo siguieron para recoger de su cuerpo el precioso líquido, una brutal necesidad. Es dudoso que Keynes se hubiera dado cuenta de la existencia de aquel ejecutor. Estaba hablándole a un grupo de gente reunida a su alrededor, a prudente distancia. Caminaba mientras hablaba, trazando círculos, gesticulando. «Agua al aire libre», decía Keynes. «Caminar al cielo abierto sin destiltrajes. Agua para bañarse en estanques al aire libre. Portiguls». El hombre del cuchillo le hizo frente. «Apártate», dijo Keynes, y siguió hablando de trampas de viento ocultas. Rozó al hombre al pasar por su lado. La espalda de Keynes se ofreció, inerme, al golpe ritual. Nunca se sabrá lo que ocurrió entonces en la mente del ejecutor. Quizá terminó por escuchar las palabras de Keynes y creyó en ellas. ¿Quién sabe? Pero todos saben lo que hizo, porque ha quedado dicho. Su nombre era Ulied, el viejo Lied. Ulied avanzó 3 pasos y deliberadamente cayó sobre su propio cuchillo, eliminándose a sí mismo. ¿Suicidio? Algunos dicen que obró guiado por Shai-Hulud. Hablad de presagios. Y desde aquel instante, Keynes solo tuvo que mover un dedo y decir: «Venid aquí». Y tribus enteras acudían. Murieron hombres, murieron mujeres, murieron niños, pero acudieron al llamado.
Keynes, naturalmente, volvió a sus trabajos imperiales, dirigiendo las estaciones biológicas experimentales. Y como era natural, los Fremen comenzaron a aparecer entre el personal de las estaciones. Los Fremen miraron a su alrededor. Se dieron cuenta que, de repente, se estaban infiltrando en el sistema, una posibilidad que nunca habían considerado. Algunos instrumentos de las estaciones empezaron a aparecer en las cavernas de los Siege, especialmente cortadores a rayos, que eran usados para ampliar las depresiones ocultas y cavar trampas de viento. El agua comenzó a recolectarse en las depresiones. Y fue entonces cuando empezó a hacerse evidente a los Fremen que Keynes no era un hombre totalmente loco. Solo estaba lo suficientemente loco como para hacer de él un santo. Pertenecía al Uma, la hermandad de los profetas. La sombra de Uliet fue elevada a los Sadus, la multitud de los jueces divinos. Keynes, el directo, el obsesionado, sabía que la investigación altamente organizada no era capaz de producir nada nuevo. Así, creó pequeñas unidades de experimentación con un regular intercambio de datos a fin de que se alcanzara rápidamente el efecto Tansley, pero con cada grupo siguiendo su propio camino. Así, se acumularon millones de pequeños datos. Keynes se limitó a organizar algunos experimentos aislados y escasamente coordinados, a fin de que cada grupo pudiera evaluar el alcance efectivo de sus dificultades. Muestras de los estratos profundos fueron extraídas por todo el Bled. Fueron establecidos mapas detallados de las largas corrientes de tiempo, llamadas climas. Se descubrió que en la inmensa franja delimitada entre los 70 grados latitud norte y sur, las temperaturas, a lo largo de millares de años, nunca habían oscilado más allá de los 154 a 332 grados absolutos, y que en esta franja existían largas estaciones de germinación, en las cuales las temperaturas medias se establecían entre los 284 y 302 grados absolutos. Un auténtico paraíso para la vida terrestre. Una vez resuelto el problema del agua. ¿Y cuándo será resuelto?, preguntaron los Fremen. ¿Cuándo veremos a Arrakis transformado en el paraíso? De igual modo que un maestro enseñando a un niño que le ha preguntado cuántos son 2 más 2. Keynes les respondió: dentro de 300 a 500 años. Un pueblo inferior hubiera gritado su desesperación, hubiera llorado de terror. Pero los Fremen habían aprendido a golpe de látigo la paciencia. Aquel plazo, naturalmente, les pareció más largo de lo que habían esperado, pero todos estaban convencidos de que aquel bendito día iba a llegar. Se apretaron más sus fajas y volvieron al trabajo. De alguna manera, la decepción había hecho mucho más concreto el concepto de paraíso. El problema de Arrakis no era el agua, sino la humedad. Los animales domésticos eran casi desconocidos. El ganado era muy raro. Algunos contrabandistas usaron al asno del desierto domesticado, el culon, pero su precio en agua era elevado. E incluso, si se le conseguía hacerle entrar en una versión modificada del destiltraje, seguía siendo, en el mejor de los casos, prohibitivo. Keynes pensó en instalar plantas reductoras que sintetizaron agua del hidrógeno y oxígeno presente en las rocas nativas. Pero como siempre, el coste de energía era demasiado alto. Los casquetes polares, que le daban a los Pions una falsa sensación de seguridad acerca de su riqueza en el agua, contenía demasiada poca para su proyecto. Y Keynes sospechaba ya dónde se podía encontrar realmente el agua. Había aquel sensible,
aumento de la humedad a altitudes medias y en ciertos vientos. Había aquel sensible aumento de la humedad a altitudes medias y en ciertos vientos. Había aquel indicio de fundamental importancia que era la composición de aire. Un 23% de oxígeno, un 75% de nitrógeno y un 0,023% de anhídrido carbónico, con huellas de otros gases formando el resto. Había una rara planta nativa, además, que crecía por encima de los 2500 metros en las zonas templadas del norte. Un tubo de 2 metros de largo que contenía medio litro de agua. Y había más plantas del desierto terrestres. Las más resistentes mostraban poder prosperar si eran plantadas en depresiones provistas de precipitadores de rocío. Entonces, Keynes descubrió el pan de sal. Su tóptero, volando entre dos estaciones alejadas en el Bled, fue obligado a salirse de su curso a causa de una tormenta. Cuando la tormenta hubo pasado, allí estaba el pan. Una enorme depresión ovalada extendiéndose a lo largo de casi 300 kilómetros en su eje mayor. Una cegadora sorpresa blanca en el ilimitado desierto. Keynes tomó tierra y probó la lisa superficie limpiada por la tormenta. Sal. Ahora estaba por completo seguro de ello. Había habido agua en el cielo abierto de Arrakis. Antes. Entonces, comenzó a examinar de nuevo la evidencia de los pozos secos, donde apareció un hilillo de agua para desvanecerse enseguida y no volver a aparecer nunca más. Keynes puso inmediatamente al trabajo a sus nuevos liminólogos Fremen, recién adiestrados. Su indicio más importante, una especie de fragmentos de materia parecida al cuero que se encontraba a menudo después de una masa de especia en su explosión. En las leyendas Fremen eran atribuidos a la casi imaginaria trucha de arena. Los hechos, acumulándose, diseñaban una criatura que podía dar origen a aquellos fragmentos parecidos al cuero. Una criatura que nadara en aquella arena, aislando el agua en bolsas fértiles, en el interior de los estratos porosos más bajos, en los límites inferiores a los 280 grados absolutos. Aquellos ladrones del agua morían por millones durante la explosión de especia. Una variación de temperatura de más de 5 grados bastaba para matarlos. Los pocos supervivientes entraban entonces en la semidurmiente quiste hibernación, para emerger 6 años más tarde como pequeños, alrededor de 3 metros de largo, gusanos de arena. Esa era la génesis del poderoso Shai-Hulud. Muy pocos de ellos conseguían entonces escapar a sus hermanos mayores y las bolsas de agua de preespecia para alcanzar la madurez, como el gigantesco Shai-Hulud, pues el agua es venenosa para este, como lo saben muy bien los Fremen desde hacía tiempo, ahogando los raros gusanos enanos del Erge Menor para producir el narcótico incrementador de la percepción llamado agua de vida. El gusano enano es la forma primitiva de Shai-Hulud, que alcanza una longitud de 9 metros. Ahora también habían aparecido la relación cíclica del pequeño hacedor a masa de preespecia, del pequeño hacedor a Shai-Hulud. Shai-Hulud dispersando la arena de la cual se nutren las pequeñas criaturas conocidas como el plancton de arena. El plancton de arena, alimento de Shai-Hulud, creciendo, hundiéndose en las profundidades, convirtiéndose en pequeños hacedores. Keynes y su gente apartaron entonces su atención de aquellas grandes relaciones y empezaron a centrarla en microgeología. Primero, el clima. La superficie de la arena alcanzaba a menudo las temperaturas de 344 a 350 grados absolutos. A 30 centímetros de profundidad,
La temperatura podía ser inferior a 55 grados. A 30 centímetros por encima, podía ser inferior a 25 grados. Hojas o una sombra negra podían conseguir un descenso de otros 18 grados. Luego, las sustancias nutritivas. Las arenas de Arrakis son principalmente el producto de la digestión de los gusanos. El polvo, ese omnipresente problema, es producido por el constante roce de la superficie, por la arena frotándose sobre sí misma. Los granos más gruesos se hallan en los lados de las dunas no batidos por el viento. Las dunas viejas son amarillas por la oxidación, mientras que las dunas jóvenes tienen el color de las rojas, generalmente gris. Los lados no expuestos al viento de las viejas dunas fueron los primeros en ser sembrados. Los Fremen comenzaron con una hierba mutante adaptada a los terrenos áridos y pobres que producían fibras entrelazadas parecidas a turba, con el fin de fijar las dunas y privar al viento de su mejor arma, los granos móviles. Zonas de adaptación fueron desarrolladas así en el lejano sur, fuera de la vista de los observadores Harkonnen. La hierba mutante fue plantada inicialmente en las pendientes no expuestas al viento de las dunas que se hallaban en el camino de los vientos dominantes del oeste. Una vez anclada esta cara, la otra cara de la duna crecía más y más en altura, y la hierba, poco a poco, era desplazada hacia cara. Sifs gigantes, largas dunas con crestas sinuosas, de más de 1500 metros de altura, fueron producidas de esta forma. Cuando la barrera de dunas comenzó a alcanzar la altura suficiente, las caras expuestas al viento fueron plantadas con hierbas largas, mucho más resistentes. Cada estructura con base 6 veces más larga que su altura quedaba así anclada, fijada, si se quería decir. Entonces, se pasó a plantas de raíces mucho más largas, efímeras, que no podías, hierba para el ganado y amaranta para empezar. Luego, retama, lúpino, eucalipto, el tipo adaptado a los territorios del norte de Caladan, tamarisco enano, pino marítimo y luego las verdaderas plantas del desierto, cactus candelabro, saguaro y biznaga, el cactus barril, y donde podía crecer, introdujeron salvia, hierba pluma del gobi, alfalfa, verbena de arena, prímula, arbustos de incienso, árbol de humo, arbusto creosata, entre otros. Después, dedicaron su atención a la necesaria vida animal, criaturas excavadoras que horadaban el suelo para airearlo, zorro enano, ratón canguro, liebre del desierto, tortuga de arena, y los depredadores para mantener el equilibrio, halcón del desierto, búho enano, águila y lechuza del desierto, e insectos para llenar los nichos que estos no podían alcanzar, escorpiones, centpiés, arañas, avispas y moscas, además del murciélago del desierto para vigilarlos a su vez. Cuando todo esto progresó, llegó el momento de la prueba crucial. Palmas datileras, algodón, melones, café, plantas medicinales. Más de 200 tipos de plantas comestibles para ensayar y adaptar. Lo que no comprende el no versado en ecología con respecto a un ecosistema, decía Keynes, es que se trata de un sistema. Un sistema. Uno que mantiene una cierta fluidez estable que puede ser destruida por un simple paso en falso en un solo nicho ecológico. Un sistema obedece un orden. Está armonizado de un extremo al otro. Si algo falla en el sistema, el flujo de todo, se sufre un colapso. Una persona no adiestrada puede no darse cuenta de este colapso hasta que es demasiado tarde. Y es por eso por lo que la función más importante de la ecología
es la comprensión de las consecuencias. ¿Habían conseguido edificar un sistema? Keynes y su gente esperaron y esperaron. Los Fremen comprendían ahora por qué había previsto 500 años de paciencia. Llegó el primer informe en los palmerares, en el límite del desierto con las plantaciones. El plancton de arena empezó a dar señales de envenenamiento a causa de la interacción con las nuevas formas de vida. La razón: incompatibilidad proteica. Se estaba formando allí agua envenenada que la vida de Arrakis no aceptaba. Una zona desolada rodeaba las plantaciones, un lugar en el que ni siquiera Shai-Hulud se aventuraba. Keynes visitó personalmente los palmerares, un viaje de 20 martilladores, en palanquín, como un herido reverenda madre, porque no era caballero de arena. Inspeccionó la zona desolada, cuyo hedor ascendía al cielo, y volvió con una prima, un regalo de Arrakis. La adición de sulfuro y nitrógeno fijado convirtió la zona desolada en un terreno rico para las formas de vida terrestre. Las plantaciones podían extenderse así a voluntad. ¿Eso disminuirá la espera?, preguntaron los Fremen. Keynes volvió a sus fórmulas planetarias. Los resultados de los programas de trampas de viento eran ya bastante seguros. Se habían concedido generosos márgenes de tiempo, sabiendo que era imposible delimitar exactamente los problemas ecológicos. Una cierta cantidad de plantas debía ser reservada al anclaje de dunas, una cierta cantidad para alimentación, tanto de hombres como animales, otra cierta cantidad para apresar la humedad en sus raíces y sistemas, y así encaminar el agua a las regiones secas de los alrededores. En aquella época, las zonas frías del Bled habían sido delimitadas y llevadas a los mapas. También entraban en las fórmulas. Incluso el poderoso Shai-Hulud tenía su lugar en los gráficos. No podían ser destruidos nunca, o la especie hubiera terminado junto a ellos. Pero la gigantesca factoría, que era su aparato digestivo, con sus enormes concentraciones de aldehídos y oxígenos, era una gigantesca fuente de oxígeno. Un gusano de tamaño medio, unos 200 metros de largo, descargaba en la atmósfera tanta cantidad de oxígeno como la fotosíntesis de 10 kilómetros cuadrados de vegetación. Había que tener también en cuenta la cofradía espacial. La tasa de especia que se entregaba a la cofradía para que ningún satélite meteorológico o de cualquier tipo de aparato de observación se instalara en el cielo de Arrakis había alcanzado para entonces enormes proporciones. Tampoco se podía ignorar los Fremen, especialmente los Fremen, con sus trampas de viento y sus irregulares territorios organizados alrededor de sus abastecimientos de agua. Los Fremen, con su nueva cultura ecológica y su sueño de transformar cíclicamente vastas áreas de Arrakis, primero en praderas, después en bosques. De los gráficos entonces emergió un resultado. Keynes lo informó: 3%. Si conseguían tan solo obtener que el 3% de las plantas verdes de Arrakis contribuyeran a la formación de compuestos de carbono, alcanzarían un ciclo autosuficiente. ¿Pero en cuánto tiempo?, preguntaron los Fremen. Oh, eso. Alrededor de 350 años. Así era cierto lo que aquel humo había dicho al principio. La cosa no ocurriría en el tiempo de vida de ninguno de ellos, ni en el tiempo de vida de ninguno de sus descendientes a lo largo de 8 generaciones. Pero se convertía en un hecho ineludible que ocurriría. Así, el trabajo continuó, edificando, plantando, excavando, adiestrando a los niños. Keynes el Huma murió entonces en un derrumbe de la depresión de yeso. Su hijo, Liet Keynes, tenía entonces 19 años, un auténtico Fremen, caballero de la arena, que había matado ya en ese momento más de 100 Harkonnen.
El contrato imperial que el viejo Keynes había pedido para su hijo le fue transmitido normalmente de acuerdo a la rígida estructura de clanes y de clases que funcionaba en Arrakis. El hijo había sido adiestrado en la escuela del padre. En aquel tiempo, el camino estaba trazado, y los ecólogos Fremen tan solo tenían que seguirlo. Liet Kynes solo tenía que observarlos y no perder de vista a los Harkonnen. Hasta el día en el que el planeta se vio afligido por el héroe Paul Atreides, Lisan al-Gaib, la voz del otro mundo. Hemos conocido un poco más del maravilloso trasfondo del universo de Dune. Conocimos el trasfondo del poderoso Shai Hulud, el gusano de arena, y de los Fremen, así como el escenario previo a la primera novela. ¿Te gustaría que el templo hablase sobre la primera novela? Sobre la historia de los Fremen, que se entrase en detalles sobre la historia del Imperio. Déjenmelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte si te gustaría ver más contenidos de este tipo. No olvides encender tu campana para recibir nuestros últimos videos. Comparte con tus amigos y dale a me gusta, ya que eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo en esta sagrada misión. El templo de Hermópolis y yo, Diehut y el escriba, te desean una feliz semana y enviamos un fuerte saludo a nuestro amigo Diego Acevedo.